La perseverancia separa a los emprendedores exitosos de los que no triunfan. Esta afirmación revela una verdad fundamental sobre el camino hacia el éxito que Jobs comprendió muy bien a través de su propia experiencia como fundador y líder visionario de Apple. Los grandes logros raramente llegan de la noche a la mañana. Por el contrario, requieren un compromiso inquebrantable y la capacidad de perseverar ante los inevitables obstáculos, contratiempos y momentos de duda que todo emprendedor enfrenta. Jobs fue testigo de primera mano de cuántas veces los sueños más audaces pueden tambalearse antes de concretarse. En los primeros años turbulentos de Apple, cuando la joven compañía luchaba por sobrevivir, Jobs y su equipo tuvieron que hacer gala de una determinación férrea. Enfrentaron rechazos, escasez de recursos y un entorno sumamente competitivo. Sin embargo, su firme creencia en el potencial revolucionario de las computadoras personales los impulsó a seguir adelante, incluso en los momentos más desalentadores. Jobs comprendía que emprender es un maratón, no un sprint. Requiere de una mentalidad resistente y elástica, capaz de levantarse una y otra vez después de los tropiezos. Él mismo personificó esta cualidad cuando, después de ser despedido de Apple en 1985, se negó a rendirse. Canalizado su tenacidad hacia nuevos proyectos revolucionarios como Pixar, finalmente regresó a Apple cuando la compañía estaba al borde del colapso. Su perseverancia inquebrantable fue clave para resucitar e impulsar a Apple hacia su época dorada más exitosa. En sus icónicas presentaciones de productos, Jobs a menudo enfatizaba que la perseverancia y una voluntad indomable son los combustibles que permiten transformar las ideas visionarias en realidades tangibles. Señalaba ejemplos de mentes brillantes cuyas ideas nunca se materializaron debido a que se rindieron demasiado pronto. Para Jobs, comprometerse plenamente y negarse a claudicar ante los obstáculos no era una opción, sino un requisito indispensable en el camino del emprendedor exitoso. Creía que, al final, la criba entre quienes triunfan y quienes se quedan en el camino dependía en gran medida de cuán profundamente estuviesen dispuestos a perseverar. Esta fue una de las grandes lecciones que dejó el legendario visionario. El éxito empresarial no es un chispazo fugaz de suerte, sino el fruto de una determinación inquebrantable, una capacidad de resistir y levantarse una y otra vez contra la adversidad. Solo quienes cultivan la perseverancia como un hábito arraigado podrán alcanzar las cumbres más elevadas. 2. Confía mucho en ti. Para él, la confianza plena en las propias capacidades y la firme creencia en que podemos lograr metas aparentemente inalcanzables eran ingredientes indispensables en la fórmula del éxito trascendente. Jobs insistía en que las verdaderas barreras que nos limitan son las autoimpuestas por la duda y el miedo. A lo largo de su carrera, demostró una y otra vez que la voluntad inquebrantable, aunada a una convicción profunda en uno mismo, puede remover prácticamente cualquier obstáculo del camino. Su vida fue un testimonio viviente de cómo volar más allá de lo que otros consideraban imposible. Desde los inicios de Apple, cuando era apenas un joven visionario confrontando a gigantes establecidos, Jobs desafió las opiniones de los escépticos que tachaban sus sueños de locuras. Simplemente se negaba a aceptar las limitaciones que otros intentaban imponerle. Su fe ciega en su potencial creativo era inexpugnable. Esta actitud lo impulsó a idear productos y tecnologías disruptivas que revolucionaron por completo las industrias que tocaban. Retos que parecían infranqueables para el consenso imperante eran simplemente desafíos que alentaban su determinación. Sin embargo, él reconocía que tener esa confianza inquebrantable no era sencillo. Requería cultivar con disciplina una mentalidad inamovible que no se doblegara ante los reveses o las voces del escepticismo. Una actitud resiliente y tenaz de seguir levantándose tras cada tropiezo. En sus memorables presentaciones de productos, Jobs a menudo exhortaba a su audiencia a confiar en sus más osados sueños y ambiciones. Los instaba a desechar los autosabotajes del no puedo y a abrazar un lozano puedo lograrlo para emprender los vuelos más improbables. Esa clase de confianza ciega fue su brújula interna
y el combustible que lo impulsó a desafiar constantemente los límites de lo imposible para forjar un legado tecnológico incomparable. Como él mismo afirmaba, las personas locas son las únicas que han hecho algo en este mundo. 3. Un gran trabajo comienza con amar lo que haces. Para Jobs, el amor y la pasión por lo que uno hace eran requisitos indispensables para alcanzar la grandeza. Creía firmemente que sin ese motor interno, sin esa llama ardiente que enciende el alma, sería imposible crear algo verdaderamente revolucionario y trascendente. Esta convicción se arraigaba en su propia experiencia personal. Desde muy joven, Jobs demostró una curiosidad insaciable y un apetito voraz por aprender y descubrir. Se enamoró profundamente de la tecnología, la informática y el diseño, áreas que se convirtieron en su verdadera vocación. Esta pasión lo llevó a fundar Apple, una empresa que se convertiría en un símbolo del ingenio humano y la innovación disruptiva. Para Jobs, el trabajo no era simplemente una obligación o un medio para ganarse la vida. Era una expresión artística, una forma de canalizar su creatividad y dejar una marca duradera en el mundo. Creía que amar lo que uno hace es la clave para encontrar la motivación necesaria para superar los desafíos y obstáculos que inevitablemente surgen en el camino hacia la grandeza. Esta filosofía se reflejaba en cada aspecto de su vida y su trabajo. Exigía perfección en cada detalle, desde el diseño minimalista de los productos de Apple hasta la experiencia del usuario final. Su obsesión por la calidad y su incansable búsqueda de la excelencia eran impulsadas por su amor incondicional por lo que hacía. El éxito verdadero y duradero surge cuando uno se entrega por completo a su pasión. Es un llamado a encontrar aquello que enciende nuestro fuego interior y perseguirlo con determinación inquebrantable. 4. No dejes que los ruidos de las opiniones ajenas acallen tu voz interior. Steve Jobs hace un llamado apasionado a la autenticidad y a tener el valor de forjar nuestro propio camino en la vida, sin dejarnos atrapar por las expectativas ajenas o las voces disonantes a nuestro alrededor. Jobs comprendía que nuestro tiempo en este mundo es finito y sumamente valioso. Por ello, insistía en no malgastarlo viviendo una vida que no nos pertenece, siguiendo un guión escrito por otros. Desde su perspectiva, conformarnos con una existencia prefabricada según los deseos de los demás era renunciar a nuestro extraordinario potencial humano. Él mismo había experimentado las consecuencias de acallar su voz interna por complacer expectativas externas. En sus años de universidad, se dejó influenciar por las presiones sociales hasta que finalmente tuvo el coraje de abandonar para seguir su propio camino autodidacta. Esta decisión contraria al status quo marcó un punto de inflexión que le permitió conectar con su verdadera pasión. Jobs creía fervientemente que cada persona tiene un propósito único que descubrir y una voz interior que debe escuchar y honrar. Instaba a no permitir que los ruidos de las críticas, las dudas o las opiniones ajenas ahogaran esa sabiduría interna. Esas voces disonantes pueden llevarnos por sendas que no son las nuestras. En cambio, abogaba por tener el valor de seguir los dictados del corazón y la intuición. Para Jobs, estar verdaderamente vivos significaba atreverse a escuchar esa guía interna, aunque nos conduzca por caminos inciertos e inexplorados. Solo así podríamos descubrir nuestro llamado superior y marcar una huella genuina. A lo largo de su extraordinaria trayectoria, Jobs encarnó este principio una y otra vez. Se atrevió a desafiar las convenciones, a enfrentar a los escépticos, a tomar riesgos audaces. Confió en su visión disruptiva y nunca se doblegó ante las voces externas que pretendían descarriarlo. Este valor sin concesiones le permitió revolucionar industria tras industria. En esencia, el mensaje de Jobs es una exhortación a vivir una vida plena y auténticamente nuestra. A no permitir que las limitadas expectativas de otros nos encadenen. En cambio, debemos nutrir la valentía de honrar nuestra singular voz interna, aunque los caminos que ella señale sean inciertos. Solo entonces podremos descubrir nuestro verdadero potencial y dejar una huella perdurable. 5. Mi principal tarea
es contratar a gente que siente pasión por la excelencia. Para Jobs, el recurso más valioso de cualquier organización no era el capital financiero o las instalaciones de vanguardia, sino el extraordinario potencial creativo y la pasión desbordante de su gente. Comprendía que las grandes disrupciones e innovaciones sin precedentes solo podían surgir de mentes brillantes trabajando en sinergia. Por ello, dedicaba una cantidad ingente de tiempo y esfuerzo al proceso de reclutamiento, insistiendo en contratar únicamente a los mejores talentos del mundo. No escatimaba en identificar y atraer a quienes demostraban un compromiso visceral con la excelencia en todo lo que hacían. Sin embargo, el sello distintivo era su énfasis en la pasión por la excelencia. No bastaba con contratar a genios técnicos o cerebros privilegiados. Jobs buscaba individuos cuya fibra misma estuviera entrelazada con un impulso apasionado por crear productos y experiencias extraordinarios que cautivaran a los usuarios. Creía fervientemente que solo quienes amaban profundamente su oficio y ardían en un fuego interno por la perfección, tendrían la determinación y el ímpetu necesarios para superar los enormes desafíos implícitos en el proceso de innovación disruptiva. Una vez integrado ese selecto equipo de mentes apasionadas, Jobs confiaba plenamente en permitirles florecer libremente, dándoles el espacio para canalizar su creatividad y talento sin restricciones. Su enfoque era establecer una cultura que alimentara esa pasión compartida por el trabajo sobresaliente. Creaba un ambiente donde las mentes más brillantes pudieran cuestionar constantemente el status quo, asumir riesgos audaces y empujar los límites de lo posible. El legado sin paralelo de productos revolucionarios e innovaciones de vanguardia que Apple ha aportado al mundo es testimonio del valor incalculable que Jobs asignaba a conformar un equipo de talentos apasionados por la excelencia. 6. Debes dejar atrás otras vidas que podrías estar viviendo. A lo largo de su legendaria carrera, Jobs encarnó este principio de manera vívida. Su obsesiva búsqueda de la perfección en productos icónicos como el Mac, el iPod, el iPhone y otros, demandaba niveles casi sobrehumanos de concentración y esfuerzo sostenido. Literalmente habitaba los proyectos, sumergido en cada detalle con una pasión desbordante. Relatos de sus colaboradores cercanos describen jornadas interminables de trabajo, donde Jobs se encerraba durante días enteros analizando cada aspecto con lupa de joyero para pulir al máximo cada innovación. Pocas personas podían igualar su tenacidad implacable en la persecución de la excelencia. Sin embargo, ese nivel de entrega sin concesiones tenía un precio muy alto. Jobs sacrificó muchos otros aspectos de su vida en aras de sus ambiciones profesionales. Su relación con su primera hija, por ejemplo, se vio enormemente tensionada debido a la forma consumidora en que se entregaba a su trabajo en Apple. Incluso en sus últimos años, cuando su salud comenzó a deteriorarse profundamente, se resistía a delegar responsabilidades o aligerar su ritmo frenético. Su esposa Laureen Jobs comentaba que no lograba convencerlo de tomarse un respiro por temor a que Apple perdiera su filo innovador sin su atención implacable. Jobs no veía esta inmolación como un lamento, sino como una elección consciente y necesaria para lograr sus metas inconmensurables. Comprendía que el enfoque requerido para crear tecnologías revolucionarias que cambiaran al mundo era incompatible con repartir su atención y energías entre demasiados frentes. En ese sentido, su cita es un reconocimiento lúcido de que la grandeza tiene un costo en términos de las otras vidas que debemos dejar de lado. No es posible abarcar y experimentarlo todo cuando nos lanzamos en una misión con la intensidad que él le imprimía a sus proyectos. Al mismo tiempo, su legado imperecedero demuestra que sus renuncias y sacrificios valieron la pena al final. Pocos han dejado una huella tan profunda e imborrable en nuestro mundo moderno como la que dejó este visionario implacable. 7. La creatividad es conectar cosas. Para él, la verdadera innovación pocas veces surge de la nada, o es un chispazo repentino de genialidad aislada. Por el contrario, casi siempre involucra conectar ideas, conceptos y disciplinas previamente dispares de formas novedosas y disruptivas. Jobs era un ávido sintetizador de influencias aparentemente inconexas. Desde su juventud,
cultivó curiosidades e intereses que trascendían los límites convencionales. Se apasionó con campos tan diversos como el diseño de calígrafos, la meditación budista, la física cuántica y la manufactura de circuitos. Esa amplitud de miras le permitió ver conexiones invisibles para la mayoría. Podía entrelazar conceptos de la espiritualidad oriental con avances tecnológicos de vanguardia. Combinaba principios del minimalismo y la artesanía tradicional, con ingeniería de punta para dar vida a productos icónicos. Esta habilidad para zurcir ideas de dominios inconexos era la fuente primordial de su genio creativo e innovador. Jobs tenía un don especial para percibir patrones, relaciones y oportunidades que pasaban inadvertidas para otros. Él mismo afirmaba que los momentos más fecundos de su carrera surgieron cuando logró trazar inesperados hilos conductores entre disciplinas disímiles para resolver desafíos complejos y concebir soluciones revolucionarias. Por ejemplo, el diseño vanguardista del mouse del Mac y la interfaz gráfica de usuario bebieron de sus estudios sobre calígrafos, tipografía y experiencia de usuario. A su vez, muchos principios estéticos de productos posteriores como el iPhone y el iPod se inspiraron en su pasión por la artesanía y las formas depuradas. En ese sentido, Jobs encarnaba la máxima de que la genialidad consiste en descubrir conexiones insospechadas. Su papel era actuar como un incansable conector de puntos para engendrar las más disruptivas innovaciones. 8. El trabajo entre una buena idea y un buen producto. Jobs fue testigo de innumerables ocasiones en que ideas promisorias naufragaron debido a la incapacidad de sus creadores para navegar los turbulentos mares que separan el concepto inicial del producto final. Él mismo se embarcó en esas travesías una y otra vez, lidiando con toda clase de contratiempos técnicos, presupuestarios, humanos y logísticos, en su obstinada determinación por transformar simples ideas en productos innovadores que cautivaran al mundo. Jobs era sumamente enfático en inculcar esta lección a su equipo: que la euforia por una gran idea era mera ilusión si no iba acompañada de la voluntad inquebrantable y el compromiso para ejecutarla hasta las últimas consecuencias con absoluta excelencia. En sus emblemáticas presentaciones, a menudo comparaba el proceso de desarrollo de productos con una suerte de arte marcial que demandaba disciplina, perseverancia y un entrenamiento riguroso. Solía bromear que los ingenieros de Apple practicaban karate de productos. Y es que para Jobs, cada proyecto representaba un desafío épico que requería aunar los más destacados talentos y habilidades en un esfuerzo coordinado y sostenido. Diseñadores, ingenieros, programadores, expertos en manufactura y un sinnúmero de otros profesionales debían sincronizarse en una suerte de danza perfecta. Él actuaba como el director de orquesta que afinaba cada detalle y empujaba a su equipo estelar a superar cada escollo para no permitir que las ambiciosas visiones originales se diluyeran en la mediocridad. Poseía un talento especial para identificar los puntos de falla aún en los prototipos más avanzados. Con su ojo clínico infalible, detectaba sutiles deficiencias que pasaban inadvertidas para otros y exigía soluciones disruptivas hasta alcanzar la calidad que él consideraba digna. Esa dedicación sin concesiones y ese rechazo a cualquier forma de mediocridad lo empujaron a recorrer la milla extra una y otra vez para convertir ideas iniciales en productos verdaderamente sobresalientes que marcarían profundamente la experiencia de los usuarios. 9. Todo tiene una explicación de lo que hoy eres. Los hilos se van hilvanando. Nuestra vida presente no es un mero accidente o resultado del azar, sino la consecuencia directa de las elecciones, tanto acertadas como erradas, que hemos tomado en el pasado. Cada hilo que hemos ido hilvanando con nuestras acciones se entrelaza para conformar la intrincada trama de lo que somos hoy día. Jobs comprendía esta verdad mejor que nadie, pues su propio camino estuvo plagado de decisiones audaces y giros inesperados, algunos de ellos potencialmente destructivos, que sin embargo lo forjaron en la persona y visionario que finalmente llegó a ser. Desde su juventud, se mostró dispuesto a desafiar las convenciones y seguir su propia brújula interna, aun cuando eso significara abandonar la universidad o renunciar a un prometedor empleo
en Hewlett-Packard. Estos primeros hilos fueron los cimientos de su futuro espíritu inconformista. Su despido de Apple en 1985, una de las experiencias más amargas de su vida, podría haber sido el fin de su trayectoria. Sin embargo, su respuesta fue lanzarse con pasión renovada a nuevos proyectos que expandieron sus horizontes, como Pixar y Next. Estos hilos lo prepararon para su gran regreso transformador años después. En su célebre discurso de graduación en Stanford en 2005, Jobs habló con gran elocuencia sobre cómo pudo enhebrar e integrar los aparentes cabos sueltos de su vida. Las piezas dispersas de mi vida se fueron uniendo como un reluciente hilo. Su visión conectiva le permitió encontrar sentido en eventos que en su momento parecían aleatorios o dolorosos fracasos. Esta capacidad de trenzar los hilos de nuestras circunstancias, tanto las positivas como las adversas, en un patrón coherente que nos defina, es lo que Jobs exhortaba a todos a desarrollar. En ese sentido, su consejo era mirar hacia atrás con perspicacia para identificar los hilos conductores y las lecciones ocultas en cada experiencia. Solo entonces podríamos ejercer mayor control y canalizar esas hebras entretejidas hacia lo que deseamos crear de nosotros mismos en el presente y futuro. 10. Confía en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Es solo con la distancia y perspectiva que brinda mirar hacia atrás que los aparentemente aleatorios eventos, decisiones y giros del pasado comienzan a revelarse como piezas entretejidas de un tapiz mucho más grande y coherente. Jobs experimentó esto repetidamente en carne propia. Con la perspectiva de los años, sin embargo, pudo reconocer que esa amarga experiencia representó un punto fundamental que lo obligó a madurar y pulir sus habilidades de liderazgo transformacional. En su famoso discurso de graduación en Stanford, Jobs expresó con gran elocuencia esta verdad. No pude conectar los puntos hasta mucho después, mirando hacia atrás, porque en ese momento no tenía sentido. Fueron necesarias décadas de vida para que los fragmentos inconexos se enhebraran en un cuadro coherente. Jobs encontró enorme consuelo y esperanza en abrazar esta perspectiva a lo largo de su vida, repleta de sube y bajas. En lugar de lamentarse por los puntos negativos o aparentemente inconexos, aprendió a confiar plena y ciegamente en que algún día esos hilos se entrelazarían para formar un tapiz de significado. Desarrollar esta clase de fe resiliente en el proceso mismo de la vida era clave para sortear los inevitables reveses y contratiempos que toda persona enfrenta. Jobs concebía el camino hacia la grandeza no como una línea recta preestablecida, sino como un proceso orgánico de ir conectando los puntos poco a poco y con paciencia. Su legado extraordinario demuestra que siguió este sabio consejo hasta el final. Gracias por mirar este video, te agradezco infinitamente que le des like, suscríbete y comparte con tus amigos, de verdad que me ayudas mucho y no te cuesta nada.